Saludos, buenas tardes. Le damos gracias nuevamente a Dios por la oportunidad que nos da para estar en un discipulado de una semana llena de bendición. Hoy vamos a continuar con la segunda parte del discipulado llamado La grandeza del Hijo. Y todo esto pertenece a la estructura de Dios. La primera parte de la estructura de Dios hablamos precisamente de Dios. Ahora estamos hablando de lo que es el Hijo, la grandeza del Hijo dentro de la estructura de Dios. Aquí podemos hablar de que hay un subtítulo, que usted lo puede tomar nota ahí, que se llama La presentación del Hijo. ¿Cómo y por qué Dios se toma el tiempo para presentarnos a su Hijo? ¿Qué se logra con eso? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasa en el mundo espiritual cuando se abre ese acceso donde nosotros no teníamos participación alguna, no podíamos tener acceso, pero Dios por su gracia nos regala ese acceso? Vamos a leer Lucas capítulo 9:35. Capítulo 9:35. Es importante, ahorita vamos a leer un versículo y después más adelante que transcurra la clase vamos a ahondar más en este capítulo. El capítulo 9:35 de Lucas dice una frase muy corta y dice: y vino una voz desde el cielo que decía: este es mi Hijo amado, al cual deben escuchar. Anote por favor eso. Y vino una voz desde el cielo que decía: este es mi Hijo amado, al cual se debe escuchar. Y así, bueno, rápidamente vamos a entrar en la introducción, retomando un poquito lo que, para conectar este tema con el tema pasado, de cómo los días pasados hablábamos de cómo Dios escoge la vida de una persona llamada María, aquella joven hebrea. Hablábamos de cómo Dios usa un mecanismo pocas veces usado en la tierra cuando envía al ángel Gabriel, el ángel de la Anunciación, para transmitir algo que pocas veces, en este caso única vez, se transmitió, y eso lo hace extraordinario. Esto es importante que nosotros, creo que la semana pasada no lo acotamos y hoy quiero hacerle énfasis. Lo extraordinario de todo esto es que Dios usa un mecanismo Made in cielo, literalmente. ¿A través de quién? De la figura del ángel Gabriel. También decíamos que el ángel Gabriel era el ángel de la anunciación, o sea, es un ángel que tiene dentro de su gran atributo anunciar los cambios que Dios va a hacer en la tierra a través de la figura de Cristo. Todo lo que involucraba o involucra a Cristo era transmitido a través del ángel Gabriel. Ahora, es importante que nosotros le demos fuerza a todo esto, ya que esto es un discipulado, no verlo tan simple, no quiero minimizar nada en lo posible, que no se nos quede nada atrás. Es importante saber que los movimientos extraordinarios, que no son movimientos comunes de parte de Dios, y cuando hablo de comunes, quiero aclarar que ningún movimiento de Dios realmente es común, pero tengo que llevarlo al contexto humano del término común para entonces nosotros poder separar lo que son los movimientos extraordinarios dentro de lo que Dios opera. Por ejemplo, quiero aclarar esto. Usted va a notar que en la vida de Jesús, más adelante, usted notará que hubo milagros que Jesús ejecutaba. Entonces, no puedo decir que eso es común bajo el contexto humano, pero sí es común a través de la figura de Cristo, a través de su naturaleza. Pero dentro de esa naturaleza de Cristo, la naturaleza de Dios, hay movimientos
extraordinario, fuera de lo común, permítame usar ese término para poder explicar esto, donde se originaban grandes cambios, donde se generaban movimientos inusuales, lo que nosotros hemos estudiado como movimientos inusuales. Una gran parte de ellos son inesperados, otros son profetizados, y esos movimientos pues se reflejan aquí en lo que hablábamos la semana pasada. Gabriel, a través del ángel Gabriel, se origina un movimiento extraordinario de Dios, pero que había sido profetizado muchísimos años antes. Lo que pasa es que aquí estamos viendo la parte de detalle, el mecanismo que Dios usa, y eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque la causa de todo esto, la causa de cuando Dios origina un movimiento en nosotros, me incluyo y lo incluyo a ustedes, siempre ahí se van a alterar cosas. Es importante que nosotros tengamos este punto claro. Muchas de las cosas que nosotros agendamos en nuestro diseño de vida va a ser literalmente alterados. Tus sueños van a ser alterados, mis sueños van a ser alterados. Esos movimientos crean algo tan grande, pero tan grande, que es cuando se refleja el propósito eterno en algo común. Y eso es lo que estaba sucediendo aquí. Que la vida y decíamos muy claramente, la vida de María, la vida de José, todo aquello cambió. Todo comenzó a ser a la manera de Dios. Y yo quiero que usted tenga también ese subtítulo hoy en su corazón, en su mente. Nuestra vida está siendo trazada ahora a la manera de Dios. Ahora sí, cuando nosotros vamos al pasaje de Lucas, uno de los escritores en lo particular de todos los apóstoles o todos los que escribieron la Biblia, en lo particular, uno de los que más me gusta por su forma de describir cada paso de la vida de Jesús, a mi criterio, fue el apóstol Lucas. Creo que él define la deidad de Cristo, siempre la define, por eso él agrega algunas palabras que generalmente otros apóstoles o discípulos no veían. Entonces yo quisiera leer el capítulo 9, es importante que usted lo tenga por ahí, no importa que no lo tenga a la mano, pero para que nosotros podamos entender dentro del mecanismo de Dios qué es lo que significa la grandeza del Hijo, por qué Cristo lleva un nombre sobre todo nombre, por qué ya cuando se habla de Cristo nosotros literalmente, y esto lo quiero explicar más adelante para darle un poquito más de base, de cómo ese poder, ese poderoso nombre toma autoridad incluso sobre algunos nombres que en hebreo ya se le daban a Dios. Y esto hay una poderosa base bíblica, el por qué Dios le da a Cristo tanta poder y autoridad. Y mire lo que dice en el capítulo 9. Dice, habiendo reunido a los 12, se lo voy a leer literal, Jesús le dio poder y autoridad para expulsar a todos los demonios y para sanar enfermedades. Es importante, hago esta acotación, de hecho yo aquí lo tengo en rojo. Jesús le dio poder y autoridad. Créanme algo, nosotros vamos a aprender hoy de que nosotros no podemos generar algo que nosotros no poseemos. Para que usted pueda hablar, para que usted pueda manifestar a Cristo, usted tiene que tener a Cristo. Para que usted pueda predicar el evangelio del reino, usted tiene que vivir ese evangelio del reino. Usted tiene que estar claro la enorme diferencia de lo que es el evangelio del reino, por lo cual Cristo vino a estar 3 años y algo más para que nosotros pudiéramos conocer la manifestación del evangelio del reino. Si usted se pone, y esto se lo doy así como un caramelo antes,
Si Cristo, como dice Juan 3:16, vino al mundo ¿para qué? Para salvarnos. La salvación era un proceso ya de una decisión de Dios. Dios decide que no había acceso a nuestra vida y entonces, y estaba claro Dios de que nosotros no teníamos ninguna posibilidad de tener contacto con Dios si no era a través de un sacrificio. Y es ahí cuando Él, y esto se lo digo de una forma simple, más adelante lo vamos a estudiar en profundidad, es ahí cuando Él decide enviar a su Hijo para darnos nosotros la llave, el acceso hacia Él. Por eso hay un fundamento poderoso que dice que nadie va al Padre, nadie va a Dios, sino a través de Cristo. Ya ahí Dios estaba creando un fundamento y estaba diciendo, no hay forma de llegar a mí directa como se hacía antes en el antiguo pacto, sino que ahora a razón del pecado hay una separación y Dios sabía que la única forma era a través de Cristo. Entonces lo primero que hace Dios es empoderar a su Hijo. Por eso Cristo tiene una grandeza impresionante. Y aquí vemos que Lucas ya descubre lo que Cristo posee y comienza diciendo, Jesús le dio a los 12 poder y autoridad. ¿Por qué Jesús da eso? Porque Jesús lo tenía. Digan conmigo, Jesús lo tenía. Jesús lo tenía. Entonces claramente aquí nosotros entendemos que no se puede dar algo que usted no tiene. Y eso más adelante Pedro también nos lo enseña cuando Pedro lo dice por allá en aquel famoso milagro. No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Entonces, ¿qué estaba mostrando Pedro? Que él podía dar lo que tenía de parte de Dios. Hago esa aclaratoria para que nosotros podamos entender todo este proceso que estamos construyendo para entender al Hijo. Entonces Jesús le dio poder y autoridad para expulsar todos los demonios y para sanar enfermedades. Luego en el versículo 2 dice, entonces los envió a predicar el evangelio del reino y a sanar los enfermos. Tenemos que hacer énfasis en esa palabra. Los mandó a predicar el evangelio del reino y a sanar a los enfermos. No lo hizo al revés. Él no mandó a ellos a que sanaran los enfermos. No, él dijo, vayan a predicar, a ministrar, a impartir el evangelio del reino y a sanar a los enfermos. Para lo primero necesitaban autoridad. Para lo segundo necesitaban poder. Fíjense lo que Cristo estaba haciendo. Para lo primero necesitaban autoridad. Para usted predicar el reino de los cielos, usted necesita autoridad. Por eso hay mucha gente predicando a Cristo, pero predicamos un evangelio que no tiene como contenido ni poder ni autoridad. Y eso exclusivamente lo tiene el reino, el evangelio del reino. Por eso cuando la Biblia hace énfasis aquí, Lucas lo hace, por eso les decía que me encanta como lo dice Lucas, porque Lucas lo afronta y dice, entonces los envió a predicar el evangelio del reino de Dios y a sanar a los enfermos. Luego le da a Jesús una recomendación y le dice, no lleven nada para el camino, ni bastón, ni bolsa, ni pan, ni dinero, ni siquiera lleven 2 mudas de ropa, le dice Cristo, porque en cualquier casa que entren le recibirán. Quédense allí hasta que salgan del pueblo, y si no los reciben bien, versículo 5, ojo con esto, si no los reciben bien, al salir de ese pueblo, sacúdanse el polvo de los pies como un testimonio contra sus habitantes. Hermano, esto es impresionante. Esto nosotros generalmente no lo predicamos en los púlpitos de muchas congregaciones. Pero cuando hay poder y autoridad, también Cristo le está diciendo a la primera iglesia representada a través de estos hombres, a través de estos 12, le está diciendo, ustedes van a manifestar algo tan, pero tan grande y poderoso que aquel que no los reciba quedará como testimonio en su contra.
Eso queda ahí, hermano, de que no quisieron tener o recibir la impartición del Evangelio del Reino. Dice en el versículo 6, así que partieron y fueron por todas partes del pueblo en pueblo, predicando el Evangelio del Reino y sanando a mucha gente. Esto es importante, hermano. Para nosotros poder entender la grandeza del Hijo, es importante ver el ejemplo que Jesús estaba empoderando a sus discípulos. No solamente impartía, sino que empoderaba a través de la autoridad y poder. En el verso 7, más adelante de este capítulo, dice: Herodes, el tetrarca, se enteró de todo lo que estaba sucediendo. Estaba perplejo porque algunos decían que Juan había resucitado. Acuérdense que ya Juan para este tiempo había sido sacrificado. Entonces mire lo que pasa en esta ocasión. Otros dicen que se había aparecido Elías. Otros, en fin, que había resucitado algunos de los antiguos profetas. Pero Herodes dijo: a Juan mandé que le cortaran la cabeza. ¿Quién es este entonces de quien oigo tantas cosas grandes? Y dice que procuraba saber y ver a Jesús. Esto es importante, hermano. Cuando la grandeza del Hijo está en nosotros, ese Cristo da testimonio a través de nosotros de lo que Él es capaz de producir en la gente. Por eso, si usted algo le tiene que preocupar, es lo que usted produce en Cristo donde usted se encuentra. Por eso, donde usted trabaje, créame, donde usted se movilice, donde usted tenga su negocio, donde usted sea empleado, aún en la familia suya que no tenga o conozca de Cristo, debe recibir un impacto de lo que es Cristo en su vida. ¿Por qué? Porque eso es una característica de la naturaleza, de lo que produce, la naturaleza de Cristo en nosotros. Era tanto así, hermano. Acuérdense que para ese tiempo no existían redes sociales, no había lo que nosotros llamamos una evidencia audiovisual de lo que estaba ocurriendo. Todo esto que se enteraba la gente, inclusive Herodes, todo esto era ¿por qué? Por lo que se decía de Cristo, lo que se rumoraba, lo que se decía de tiempo en tiempo. Ahora bien, el capítulo 9, este capítulo que estamos tratando de reseñar de una forma más amplia, el capítulo 9 de Lucas nos activa una dinámica de todo lo que estuvo antes de que Jesús fuera presentado de una forma, a través de una forma de revelación a los hombres. Ya quiero explicarme aquí. Es un resumen lo que hace Lucas en el capítulo 9. Fíjense, él no está diciendo que Cristo empoderó a los 12, está diciendo que fue claro, la orden de Cristo era claro: vayan a predicar el evangelio del reino, no sigan predicando cualquier evangelio, no sigan diciendo cualquier noticia, no sigan documentando o diciendo cosas que se decían desde la antigüedad. O sea, ya aquí no se trataba de una palabra profética, ya no se estaba hablando de lo que decían los profetas, sino estaban hablando de lo que hacía Cristo presente. Eso es importante que usted lo anote ahí. Es Cristo presente. Es lo que estaba moviendo el mundo, es lo que estaba moviendo el pueblo. Ya no era una palabra pasiva a través de un decreto o a través de un escrito, no, ya era el verbo entre los hombres, el verbo caminando entre los hombres, el verbo mostrando autoridad, el verbo mostrando poder. Por eso donde Cristo iba, donde iban esos hombres, algo tenía que suceder. Por eso si usted tiene a Cristo, algo tiene que suceder en su vida, algo tiene que suceder en su familia. Tenga confianza, tenga fe, porque lo que origina la presencia de Cristo son movimientos. Y dice en el versículo 10, cuando regresaron los apóstoles, le relataron a Jesús lo que habían hecho. Comenzaron estos hombres a decirle: mira, yo resucité,
yo oré, yo reprendí al diablo, yo sané enfermo, por allá un cojo andaba. Eso es lo que ellos comenzaron a decirle a Jesús. O sea, comenzaron a manifestarle a Cristo lo que ellos estaban produciendo. Digan conmigo, voy a producir. Voy a producir. Hermanos, créanme, una de las características de un hombre de Dios, de una mujer de Dios, es ser productivo. Y hablo de todas las áreas. Usted produce paz, usted produce alegría, usted produce tranquilidad. Por eso donde está un hijo de Dios, aunque se esté moviendo el suelo, usted está produciendo paz. Esto es impresionante. Entonces ellos comenzaron a decirle a Jesús lo que ellos producían y él se lo llevó consigo. Dice, y se retiraron solos a un pueblo llamado Betsaida. Pero la gente se enteró que Jesús iba y dice que la gente los siguió, los recibió. Y comenzó Jesús nuevamente a seguir hablando del evangelio del reino. Y dice que también sanó a los que lo necesitaban. Esa palabra de Lucas, créanme que me hizo mucho ruido. También sanó a los que lo necesitaban. No sanó a todos, pero sanó a los que lo necesitaban. Hermano, eso se llama propósito. Propósito significa que se va a originar algo que es requerido por el propósito de Dios en esas vidas. Esto es impresionante. Al atardecer se le acercaron los 12 y le dijeron, despide a la gente para que vayan a buscar alojamiento y comida en los campos y pueblos cercanos, pues donde estamos no hay nada. Esa palabra también la puse en negro, en oscuro, para ministrar un poco ahí, porque donde estamos no hay nada. Créanme esto, la capacidad que tienen los hombres de Dios de reconocer que no hay nada, pero también de reconocer que algo va a suceder. Entonces, no importa el movimiento de Dios a donde te lleve, no importa el movimiento de Dios a donde te deje, porque no solamente es el que moviliza, sino que también a veces Dios te dice, quédate quieto. Wow, esto es impresionante. Y usted va a ver que en los pasajes bíblicos hay ocasiones donde la gente también quería movilizarse y Dios le estaba diciendo, no, quédate quieto, no te movilices, porque lo que va a suceder, pero contigo ahí. Esto también es parte de los movimientos de Dios. Entonces, quedarte quieto también es parte de entender esos movimientos. Y dice que uno de ellos le dice, Señor, aquí no hay nada. Esto está vacío. Aquí no hay definitivamente nada que podamos hacer. Y viene Dios o Jesús y le dicen, denle ustedes de comer. Esto parece incoherente. Que tú le digas, no tengo nada porque no hay nada. Y Cristo le diga, denle ustedes mismos de comer. ¿Qué le estaba diciendo Jesús en ese momento? ¿Qué no estaba diciendo Dios? ¿Qué te está diciendo Dios? El hecho de que no haya ahora no quiere decir que no tengas. Wow, esto es poderoso. El hecho de que no poseas ahora no quiere decir que no tengas. Por eso en el reino no se habla de lo que se toca o de lo que se ve. Eso no le funciona a Cristo. En el reino se funciona lo que está en el mundo invisible, lo que ya Dios decretó que va a suceder y va a suceder. Por eso Él le dice, denle ustedes mismos de comer. Wow, Señor, pero lo que tenemos son 5 panes y 2 pescados. A menos que vayamos nosotros a comprar comida para toda esa gente. Objetaron ellos, eso está en el versículo 13, y luego 14 dice, porque había allí unos 5,000 hombres. Hermanos, créanme, yo creo que hasta ahorita es imposible darle comida a 5,000 hombres. Acuérdense que no se estaban inventariando o contando los niños, ni tampoco las mujeres, solo a los hombres. Era imposible, hasta ahorita, hasta en esta época es imposible que vaya alguien y diga, voy a comprar comida para 5,000 hombres, porque es difícil que alguien pueda vender tanta comida de forma inmediata para tanta gente. Pero Jesús le dijo a sus discípulos,
haga que se sienten en grupo como de 50 cada uno. Comienza Jesús a crear un orden. Comienza Jesús a participar en esa naturaleza poderosa. Por eso no puede existir un movimiento a tu favor si no existe ante un orden. Esto es un principio fundamental. Usted lo puede ver en el capítulo de Lucas, versículos 1, 2 y 3 del capítulo 1. También lo puede ver en el capítulo 1 de Hebreo, sobre todo al principio del capítulo 1 de Hebreo. No puede haber un movimiento a tu favor si antes no se origina un orden. Y viene Cristo y le dice, coloquen grupos de 50 cada uno. No dijo 49, no dijo 51, dijo exactamente 50. Y dice el versículo 15, y así lo hicieron los discípulos. Por eso yo vengo diciendo, hermano, creo que lo vimos en la clase 2, que hace falta hombres obedientes, mujeres obedientes, hombres obedientes, hombres que no pregunten tanto por qué ni para qué, sino que ejecuten. Así lo hicieron los discípulos. La mayoría de ellos no entendía lo que estaba haciendo Jesús. Jesús sencillamente dijo, grupo de 50, señores, grupos de 50 separados. Y dice, y se sentaron todos. Entonces Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, y mirando a dónde, diga conmigo, al cielo. Al cielo. Yo quiero hacerle una pregunta y posiblemente usted le va a hacer reír. ¿Desde cuándo tú no miras al cielo? ¿Desde cuándo nosotros no decimos, vamos a movilizar al cielo? Yo en día pasado le estaba diciendo a mi esposa, nosotros tenemos que agarrar un tiempo de oración especial y mover el cielo. Jesús está enseñando, impartiendo, está creando una estructura, le está diciendo a los discípulos, señores, esto funciona así. Hay que mirar al cielo. Lo que tú tienes en la mano va a ser productivo, pero tienes que incluir el mecanismo del cielo. Wow, yo quiero que usted diga conmigo, amén. Amén. Incluye el mecanismo del cielo en tu vida. Incluye el mecanismo del cielo en tu negocio. Incluye el mecanismo del cielo en tu familia. Declara que a tus hijos no le faltará nada, que serán mucho más de lo que son, que tendrán una vida abundante, llena de su gracia. Hermano, esto es lo que Cristo estaba ministrando. Busquen el mecanismo del cielo. Esto no va a funcionar. Aquí nada se va a arreglar si no se introduce el mecanismo del cielo, si no se imparte el evangelio del reino. Por eso, hermano, esto tiene que estar claro dentro de la estructura de Dios. Usted es un manifestante del evangelio del reino. ¿Por qué hablo esto con tanta fuerza? Porque el evangelio del reino es el único evangelio que incluye al cielo. Hágase en la tierra como se hace, ¿dónde? En el cielo. No puede producirse nada efectivo, nada que tenga éxito en la tierra si no se origina a través del mecanismo del cielo. Por eso Cristo, que viene a ser Cristo en la tierra, Cristo viene a enseñarnos cómo se moviliza la tierra con los mecanismos del cielo. Sencillo. Bueno, por lo menos así lo vemos ahora. Hermano, y después dice, y mirando al cielo los bendijo. Esto es poderoso. Los bendijo. Comenzó a bendecir. Comenzó a hablar de bendición. Luego los partió. Se los dio a los discípulos para que repartieran a tanta gente. Y todos comieron hasta quedar satisfechos. Esta palabra satisfecho también la puse en negro. Usted lo que haga
tiene que producir satisfacción. Ay, ay, ay. Pastor, esto no lo había visto, pues léalo. Versículo 17 del capítulo 9 de nuestro amado apóstol Lucas. Comieron hasta quedar satisfechos. Ahí no hubo ningún espacio vacío. Hermano, yo sé que usted más de una vez, y espero que sean muchas veces, usted ha comido y ha quedado satisfecho, ¿verdad que sí? Ahora imagínese, eso es sabroso. ¿Verdad que es sabroso cuando uno come y dice, wow, quedé bien, quedé satisfecho? Eso es lo que Cristo está diciendo aquí. Comieron hasta quedar satisfecho. Una cosa es quedar lleno y otra cosa es quedar satisfecho. Satisfecho es quedar exactamente como satisface nuestro sistema de vida. Y dice que de los pedazos que sobraron se recogieron ¿cuántas canastas? Diga conmigo, 12. 12 provisión. Comieron y quedó provisión para los que estaban ministrando el reino. Otro principio de reino que se activa. Dios no se olvida de la provisión. Dios no se olvida de ti. Dios no se olvida de nosotros. No creas que porque está sucediendo una temporada o un momento inusual en tu vida, no vayas a pensar de que Dios se olvidó de ti. No, ya la provisión está lista. Imagínate eso. Ellos repartieron, ellos dieron, ellos participaron, ellos impartieron comida a toda esa gente, a todos esos grupos. Y dice, y sobraron una manifestación de 12 canastas. Ahí está la tuya, Pedro. Ahí está la tuya, Juan. Ahí está la tuya, Andrés. Ahí está la tuya, Felipe. Lleva a tu casa. Dios no se olvida de tu casa. Dios no te olvida de tu familia. Por eso es que aunque la economía pareciera que está volteando un sistema de nación, tú siempre tendrás provisión. ¿Por qué? Porque tu provisión viene de un movimiento del cielo. Hermano, es impresionante que mientras más carencia pareciera que hay, es cuando tú más tienes. Es cuando tú más comes cosas que decías, wow, ¿desde cuándo yo no como esto? ¿Desde cuándo yo no comería esto o lo otro? Antes tenía a lo mejor un par de zapatos, ahora tienes 3 o 4. Antes tenías un pantalón, ahora sin darte cuenta. ¿Sabes por qué sucede eso? Porque se agarran los pedazos que sobraron y se convierte en una provisión para ti y para tu vida. Estos son principios que Jesús estaba sembrando y están bellísimamente redactados por el apóstol Lucas. ¿Qué es el capítulo 9? Es la interacción, es la difusión de un capítulo donde Lucas nos está mostrando todo lo que había en la grandeza de Cristo. Hermano, estos son detalles que nosotros muchas veces pasamos desapercibidos. Por eso nuestra oración, hermano, no puede ser tan simple. Por eso nuestra oración no puede ser tan pequeña. Por eso nuestra oración no puede ser apurada, ni puede ser el último recurso en la noche antes de acostarme bien cansado o cansada, después que hice todo del día, después que vi mi serie favorita, después que hice todo, entonces en 2 o 3 segundos. No, hermano, su oración tiene que ser impresionantemente revestida de agradecimiento. ¿Por qué? Porque Dios imparte, porque Dios te da a cada minuto, porque Dios te da oxígeno, porque Dios te da salud y Dios sobre todo prepara provisión para tu familia. Amén. Esto es impresionante, hermano. Es tanto así que en el versículo 18, que se pega inmediatamente al 17, dice, un día cuando Jesús estaba orando. ¿Sabe algo que nosotros hemos usado cada día menos? Ese tiempo de oración, hermano. Ese tiempo de oración. A lo mejor usted me va a decir, pastor, pero que a mí me gusta cantar más,
a mí me gusta más leer la Biblia, a mí me gusta más otro tipo de manifestación de agradecimiento, pero créame algo, la oración pasa por encima de todo eso. Usted puede ver, yo no sé si yo no tengo ninguna evidencia escrita en la Biblia de que Jesús cantaba. Yo no le estoy diciendo que sea malo cantar, probablemente cantó y yo no lo sé, pero sí tengo muchas evidencias que dice que Jesús oraba, no solamente con los discípulos, no solamente en las comunidades grandes, sino que se apartaba a tener un tiempo de oración. ¿Qué nos quiere decir entonces todo esto, Lucas? Lucas nos está diciendo, la oración es determinante para que haya una manifestación del cielo a tu favor. Tu propósito encierras muchos movimientos, pero la oración es vital para que todo aquello suceda. Si usted lee, hermano, con detalle el versículo 18, mire cómo lo dice Lucas, por eso me encanta cómo lo redacta. Dice, un día, cuando Jesús estaba orando para sí. Ay, ay, ay. ¿Estaba orando para quién? Para sí. Estaba el Hijo ministrando para el Padre. Ese día no estaba orando por otra cosa. Ese día estaba orando de gratitud, de agradecimiento, de honra, de una manifestación especial para sí mismo, para su Padre. Entonces es importante, hermano, que tengamos este tipo de oración. ¿Desde cuándo usted no hace una oración exclusivamente de agradecimiento? Ayer nosotros mientras orábamos, yo sentí implementar esto. Comencé a orar por los niños, comencé a orar por los padres, comencé a orar por todo. Y era gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor. Qué impresionante cuando tenemos un tiempo de oración para Dios. No para nuestras peticiones particulares, no para nuestros movimientos. Son necesarias las oraciones, sí, pero qué importante es una manifestación de una oración para los negocios de Dios en tu vida. Eso se llama causa propositiva. Todo lo que tiene que ver el cielo contigo necesita un tiempo especial de oración. Dice, y estando allí sus discípulos, uno de ellos le preguntó. Estando él rodeado de sus discípulos, viene Jesús, y le pregunta a ellos, esto lo hemos estudiado, ¿quién dice la gente que yo soy? Esto lo vimos hace 2 o 3 discipulados. Y uno de ellos le dice Juan el Bautista, otro que Elías y otro que uno de los antiguos profetas ha resucitado. ¿Y ustedes quiénes dicen que soy yo? El Cristo de Dios, afirmó Pedro el apóstol. Jesús le ordenó terminantemente que no dijeran esto a nadie. Lucas pasa de una forma más simple sobre aquello que estaba ocurriendo, porque en este caso Lucas no quiere hablar específicamente de la revelación de Cristo hacia Pedro como roca. Quiere hablar de lo que Jesús le interesaba saber, qué recibían ellos acerca de él. ¿Saben lo que estaba interesado Jesús aquí en conocer? Cómo nosotros recibimos la revelación de Cristo. Cómo nosotros estamos recibiendo lo que es Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hay muchos por ahí, hermanos, cristianos que no tienen esto claro. Es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso es lo que Pedro le dice. Entonces Jesús le ordenó, no ministren esto todavía. ¿Por qué? Porque no era el tiempo. Era el tiempo de que fueran impartidos sus discípulos
y de que ellos estuvieran claros. Aquí se cumple otro principio que lo vemos nosotros cuando hablamos de los principios de los discipulados. Tú no puedes impartir algo que no tienes revelado. Tú no puedes impartir algo que no conoces. Tú no puedes impartir algo que no vives. El evangelio del reino hay que vivirlo. No tenerlo de una forma teórica, tenemos que vivirlo. Por eso el versículo 22 rápidamente nos coloca en eso y nos dice, el Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado. Literalmente lo dice Lucas así. ¿Qué lo estaba diciendo, hermano? Que el evangelio del reino, tú tienes que vivir muchas cosas. Pastores que me están rechazando, me están diciendo que yo estoy loco, que yo estoy hablando de una falsa doctrina. Ya Lucas se estaba anticipando a través de lo que veía en Cristo y le estaba diciendo, el Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas, de las cuales incluía el rechazo. Dice, iba a ser rechazado por los jefes de los sacerdotes, por los maestros de la ley, y es necesario que lo mate y que resucite al tercer día. Ahora bien, Jesús claramente deja esta acotación. Si alguien quiere ser mi discípulo, debe negarse a sí mismo, llevar su cruz cada día y me siga. Que lleve su cruz ¿cuándo? Diga conmigo, cada día. Cada día. Hermano, esto es un negocio de día a día. Esto no es un negocio de eventualidades. Este es un negocio de día a día. Para que usted y yo podamos ser discípulos, niéguese a sí mismo. Negarse a sí mismo, lo vamos a simplificar. ¿Cuál es el significado de negarse a sí mismo? Que tus asuntos ahora son asuntos del gobierno de Cristo. Que ahora tú vas a ser introducido en los negocios del Padre. Que tu participación tiene ahora que ver con la prioridad del propósito de Dios en tu vida. Entonces, ¿qué significa esto? Que todo lo que se facilite a través de ti tiene que ver con el reino. Lo que tú escojas tiene que ver con el reino. Lo que tú decidas, eso de que tú digas que mi vida personal en Dios, pero es que mis decisiones, pues tengamos cuidado con eso. Dios nos dio libertad para decidir, pero si tú quieres ser discípulo de Cristo, tienes que negarte a ti mismo. Entonces tus decisiones tienen mayor peso, tienen mayor volumen, tienen mayor profundidad, tienen mayor responsabilidad. Tus decisiones originan. Yo quiero que usted por favor diga conmigo, mis decisiones originan. Mis decisiones originan. Ahora, ¿qué originan? Movimiento en la tierra, para bien o para mal. Tus decisiones ejecutan movimientos en la tierra. Por eso la Biblia rápidamente pone ese peso sobre tus hombros, se lo quita a Cristo porque ya Cristo lo hizo absolutamente todo y dice, todo lo que el hombre sembrare cosechará. ¿Qué significa eso? Crea un fundamento y está diciendo, tú tienes gobernabilidad sobre tus pensamientos, sobre tus acciones, sobre lo que vayas a hacer. Por eso, ¿cuál es la sugerencia de Cristo sobre nuestra vida? Tendrás que llevar tu cruz día tras día. ¿Qué significa también esto? Que usted todos los días tiene victorias pequeñas. Todos los días cuando usted abre los ojos, usted está teniendo una victoria pequeña sobre la muerte. Le está diciendo a la muerte, ¿sabe por qué yo tengo un día más de vida? Porque mi propósito está más vigente que nunca. Porque Cristo está pensando y diciendo, este hombre todavía lo necesito aquí para que origine movimiento del cielo en la tierra. Qué importante es esto, hermano.
Wow, esto nos tiene que hacer sentir a nosotros bendecidos en Cristo. No solamente, hermano, que usted lleve una palabra de bendición sobre su vida, sino que nosotros tenemos que sentirnos bendecidos. Amén. Y yo quiero hoy cerrar este discipulado con esta palabra. Usted tiene que sentirse bendecido. Amén. Camine como una mujer bendecida. Levante la cara. Hombre que me estás escuchando, siéntete bendecido. Pastor, pero es que hoy no comí como yo quise. No importa. Comerás como tú quieras porque la provisión ya está lista. Solo es cuestión de tiempo. Estás viviendo el día a día siguiendo a Cristo. Eso origina movimientos en la tierra a tu favor. Esto es lindo, hermano, que nosotros lo tengamos claro. Entonces, hoy queremos cerrar este discipulado llevándonos esta palabra. Siéntase bendecida. Usted tiene una familia bendecida. Usted tiene una congregación bendecida. Usted lo que está recibiendo de parte de Dios es algo más de cielo. Siéntase bendecido. Desde Caracas, Venezuela, nuevamente les saludamos. Bendición, saludos a todos. Y recuerden, el próximo jueves seguimos viendo esta segunda parte, la grandeza del Hijo. El movimiento extraordinario de la transfiguración. No se lo pierda. Así se llama la tercera parte de la grandeza del Hijo. El movimiento extraordinario de la transfiguración del Hijo en la tierra. Bendiciones y saludos. Amén.